Buenas noches, queridos hermanos en Cristo Jesús. Yo soy tu hermano Juan Carlos Valdés y estaré contigo en este momento compartiendo sobre los sacramentos que son del servicio a la comunidad. En este momento quiero invitar a mi hermano Luis Meserón, que nos hace compañía, donde vamos a compartir en qué consisten esos sacramentos. ¿Qué tal, hermano Luis? ¿Todo bien, hermano? ¿Cómo te sientes? De las gracias, bendecido. ¿Y tú, qué tal? Excelente. Mejor en este momento donde vamos a hablar de muchas cosas para la gloria del Señor. Amén. Bueno, Luis, pues simplemente vamos a iniciar con una pequeña oración para invitar al Espíritu Santo que nos haga compañía a ti, a mí y a todos los hermanos que sintonizan este canal de YouTube. ¿Te parece? Correcto. Muy bien. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, te pido en esta noche que nos sigas acompañando para que en la medida que profundicemos en el estudio de estos sacramentos podamos crecer para reconocer que a través del orden estamos llamados a la santidad y que también a través del matrimonio estamos llamados a la santidad. Bendice mi hermano Luis, bendíceme a mí, que seamos luz, pero que siempre brille nuestro Padre Dios. Amén. Amén. Bueno, querido Luis, tú como miembro de nuestra escuela, simplemente pedirte que tengas a mano tu Biblia para que en la medida de lo posible podamos compartir tú y yo con aquellos hermanos que nos sintonizan en esta noche. Vamos desde ya a empezar a explicar estos sacramentos. Y el sexto de estos sacramentos, Luis, es uno que quizás muchos de nosotros hemos participado, hemos visto cómo se ejerce, pero quizás no conocemos a plenitud la importancia de este sacramento. Es el sacramento del orden. Y te quiero decir que el sacramento del sacerdocio cristiano es que Cristo es el único sacerdote de la nueva ley, que nos ha redimido mediante su sacrificio allí en el Gólgota, en el Calvario. Cristo se ofreció para perdón de todos nosotros. Pero nos dice, 1 Timoteo 2:5, es Jesucristo el único mediador entre Dios y los hombres. Entonces, ese sacrificio de la cruz que se hace presente en el sacrificio eucarístico, en algún momento veíamos que Cristo lo hacía con sangre. Aquí Cristo se ofrece por amor. Es el único sacerdocio que se hace presente mediante el sacerdocio ministerial. Y cuando yo digo eso es porque Cristo está verdaderamente presente en la persona del sacerdote. Tú recordarás, Luis, cuando estamos en la escuela, que hablamos de que los monitores del equipo de liturgia dicen, queridos hermanos, ponerse de pie para recibir con gozo a la persona y sus acompañantes, al sacerdote fulano de tal, que viene en la persona de Cristo junto con sus acompañantes. Pero tenemos dos maneras de participar del sacerdocio, Luis. Y son el sacerdocio común, que es el que tenemos todos los fieles, tú y yo, y el sacerdocio ministerial. Dígase, aquellos ministros ordenados. Aquí no vamos a decir sacerdotes como la mayoría suele decir, sino los ministros ordenados. ¿Y de qué manera se realiza en nosotros el sacerdocio común? Claro, mediante el sacramento del bautismo, ese que dijimos hace unos viernes atrás, que es la puerta para la vida sobrenatural, que nos da la gracia en el sacramento del bautismo. Esa es la puerta para los siguientes sacramentos, la vida del cielo. Pero el sacerdocio ministerial es transmitido de manera propia de un sacramento. Y de ese es que te vamos a hablar hoy. Es el sacramento del orden. Me gusta, Luis, que en Lumen Gentium, en el número 10, dice que aunque existe una diferencia que es esencial, no en el grado, todos están relacionados el uno con el otro.
Pero el sacramento tiene 3 grados. Y para mí es importante que entendamos esto. Antes de desglosar el sacramento del orden en sus 3 grados, quiero recordarte que tú y yo, que tenemos la capacidad de participar de la obra redentora del Señor a través del sacerdocio común, no tenemos la función que se dirige a través del sacramento del orden, que tiene que ver primeramente con la Eucaristía, segundo con el perdón de los pecados, tercero con suministrar a los demás fieles, a nosotros, a ti y a mí Luis, los demás sacramentos, y por último tiene que ver con la predicación, la homilía, esa palabra de Dios que nos aclara el sacerdote, que nos dirige a nosotros, como en el día de ayer nuestro querido párroco Gregorio Berroa nos hablaba en la solemnidad de María de las Mercedes, que es la patrona de nuestro pueblo dominicano, y que nos hablaba del reino de los cielos. No podemos olvidar que Cristo en el ordenado, en el ministro, se hace presente. Pero es Cristo la persona que es la cabeza de la iglesia. Segundo, es el pastor del rebaño sagrado. Tercero, es el sumo sacerdote. Y eso lo vamos a ver adelante aquí en las Sagradas Escrituras, porque es el sumo sacerdote del sacrificio redentor. Y por último, es nuestro maestro. Es el rabí, es el maestro verdadero. Cuando yo voy a la misa, yo sé que veo con mis ojos naturales al Padre Gregorio o al Padre Nazario, pero mis ojos espirituales tienen que ver al mismo Cristo que está allí presente. Eso se hace capaz, se hace posible en la medida que yo empiezo a ver un crecimiento espiritual en mi vida. Esas personas que están estancadas en la vida espiritual porque se han alejado de los sacramentos, están simplemente careciendo, están pequeñitos, como niños, como bebé, como adolescentes, porque no siguen creciendo. Entonces, me gusta que esta institución del sacramento del orden es el propio Jesús que la funda el Jueves Santo, en su última cena, donde dice, hagan esto en memoria mía hasta el fin de los tiempos. Es un mensaje escatológico de Jesús hasta el fin de los tiempos. Entonces, vamos ya a entrar en materia sobre los grados del sacramento. Primeramente, y quiero compartirte acerca de los diáconos, Luis. No sé si tú conoces algún diácono en particular, pero tenemos en nuestro caso, en nuestra parroquia, bastantes. Y es el grado inferior de la jerarquía. A los diáconos se les imponen las manos para que realicen un servicio. Diaconado significa servicio y no es para ejercer un sacerdocio, no. Es el orden, pero es el orden menor. Son los únicos de entre los 3 grados que tienen la facultad de asistir a los obispos y a los sacerdotes en la liturgia. Son los que proclaman el Evangelio cuando están en la Santa Misa. Segundo, de administrar el bautismo. Pueden asistir en el matrimonio cuando debidamente se le ha delegado. Cuarto, pueden, como dije, proclamar el Evangelio y pueden presidir los actos fúnebres, lo que tú y yo conocemos como exequias. Y dentro de estos 3 son los únicos que pueden estar debidamente casados. Pueden ser personas comprometidas que han sentido el llamado de Dios y pueden estar casados. Pero son personas que deben tener un testimonio ante la sociedad. Aparte de haber recibido el llamado del Señor, deben tener una vida de testimonio. El segundo grado es el presbiterado. El presbítero, que significa anciano, una palabra que viene del griego.
es lo que tú y yo conocemos como sacerdotes. Tienen la potestad, número uno, de consagrar el cuerpo y la sangre del Señor. Esto que tú ves que es trigo y es vino en forma, en materia, en lo sobrenatural, estamos consumiendo el cuerpo y la sangre del propio Jesús para seguirnos fortaleciendo espiritualmente en la fe. Segundo, tienen la autoridad de perdonar los pecados. Y todo esto lo vamos a ver aquí más adelante en las Sagradas Escrituras. Tercero, apacentar las ovejas mediante la obra y la doctrina. Por eso tú y yo nos debemos al servicio en la iglesia y a la obediencia a la jerarquía. Y cuarto, administrar los sacramentos que no requieren el orden del obispo. Eso tú y yo lo vamos a ver más adelante. Entonces, los presbíteros son ayudantes de los obispos, porque el obispo tiene una jerarquía, una jurisdicción muy grande y no puede movilizarse a tiempo. Imagínate como ayer, una solemnidad, ¿cómo un obispo se va a trasladar de una parroquia a otra donde hay tantas celebraciones eucarísticas aparte de las capillas? Es casi imposible. Entonces, estos están consagrados en el segundo grado y forman parte de como un ayudante de los episcopos, de los obispos. Entonces, en el tercer grado tenemos los obispos. Los obispos simplemente son los sucesores de los apóstoles, de donde nosotros hemos aprendido de la semilla apostólica. Ellos tienen una jurisdicción grande, tienen que ordinariamente administrar el sacramento de la confirmación, bendicen los óleos que reciben los sacerdotes en la misa crismal el Jueves Santo en la mañana, gobiernan la diócesis, como he dicho, confieren a los presbíteros la potestad de dirigir un territorio menor, a lo que tú y yo llamamos parroquia. Están en unión con el colegio episcopal. Aquí tenemos la conferencia episcopal. ¿Qué otra cosa de los obispos? Igual que el sacerdote, consagra el pan y el vino, que sería en este caso el cuerpo y la sangre del Señor. Igual enseñan, igual gobiernan a los fieles. Entonces, a través de ello, tú y yo hemos recibido la sucesión apostólica, esa semilla apostólica. En cuanto a la celebración del sacramento, digo que ordenación es igual a consagración y que es participación del sacerdocio sacro de Cristo como cabeza de la iglesia, que es el cuerpo. Entonces Jesús es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. En el caso número 1, el obispo y el presbítero reciben la unción con el santo crisma. Segundo, se les entrega al obispo los evangelios, el anillo, la mitra y el báculo. Mientras que al presbítero se le entrega la patena y el cáliz. Al diácono se le entregan los evangelios. El signo visible del sacramento de la consagración es la imposición de las manos. Lo que hemos tenido la oportunidad de participar de una ordenación, vemos que le imponen las manos. El obispo en este caso. Y es la ordenación consecratoria, es lo esencial. El ministro, en este caso, solo el obispo puede ordenar de manera válida. Si se ordena un diácono, si se ordena de diácono a un laico, por ejemplo, yo quisiera ser diácono y tengo que ser un laico, ¿verdad?, que he de recibir todos los sacramentos y sentir ese llamado al servicio. El sacerdote que ordena a un diácono, en este caso, ha de tener una jurisdicción sobre él. Debe tener algo que requiera que lo ordene él y debe invitar a otros. El obispo ordena a un sacerdote, que ordena a un sacerdote, por ejemplo, debe invitar por lo menos a 2 obispos más.
y debe tener que enviar una constancia a la autoridad pontificia para que se lo permita. En este caso, ¿quiénes son los sujetos que reciben este sacramento del orden? Primero, nadie que no tenga el derecho de recibir el sacramento, alguien que tenga impedimento sacramental. Entonces, lo contrario, debe ser una persona que ha sentido el llamado, pero también tiene que estar claro que debe someterse a la autoridad eclesial. Ya yo no me valgo por mí mismo y hago las cosas a mi manera. Yo debo estar bajo la jurisdicción del clero, bajo la autoridad de la iglesia. Yo debo tener interés de recibir, intención de recibir el sacramento, y para que sea lícito, debo estar confirmado y estar en la gracia de Dios. Yo debo estar recibiendo la comunión y estar en ese cielo, en ese estado, en esa gracia de Dios. Por voluntad divina, solo los varones que reciben el bautismo pueden recibir la sagrada ordenación. ¿Y por qué solo los varones? Yo sé que eso es un tema que hoy en día se está trabajando en nuestra iglesia, pero recuérdate esto. Recuerda que cuando hablo del orden, no me refiero a sacerdotes ni a obispos. Me refiero en este caso a los diáconos también. Cristo quiso recalcar en la celebración de la Santa Misa, habían con él 12 apóstoles, ¿verdad, Luis? ¿Tú recuerdas que en la última cena, Luis, quiénes estaban con Jesús? Los apóstoles. Los apóstoles. ¿Y eran hombres y mujeres? Hombres. Solo hombres. Entonces, es un simbolismo sacramental. O sea, si Jesús era de naturaleza hombre, también quiso que fuera y permaneciera el orden en el segundo y tercer grado solo en hombres. No vamos a entrar en materia más allá, pero si nos damos cuenta, estos hombres que han recibido este llamado tienen que permanecer célibes, guardar el celibato para entrar en el reino de los cielos. Eso se vive en la iglesia latina. Sin embargo, los diáconos permanentes, dígase los que están casados, son creyentes que aman a sus esposas, pero que también tienen sus familias. Pero si en algún momento su esposa parte y va a la presencia del Padre, y sus hijos son mayores de 18 años, ese hermano laico, que ahora tiene el primer grado del orden, puede solicitar entrar a ser sacerdote, al segundo grado del orden. Solo si su compañera ha muerto, él puede pasar a tener el segundo grado del orden. Entonces la iglesia reserva el sacerdocio a los que han recibido el don del celibato, que gratuitamente ellos lo han concedido a Dios, libremente. La iglesia no se lo impone. Usted libremente dice que será sacerdote por siempre. Y me recuerdo en el día de ayer, jueves, que nuestro sacerdote celebraba sus 26 años de ordenación sacerdotal. El padre Gregorio, de manera libre, ha ofrecido su celibato para alcanzar la santidad y de manera gratuita. Por eso, aquellos que han caído en tentación y han dicho que la iglesia les somete, no, usted libremente lo ha ofrecido. Entonces, ¿qué implica esto? Luis, primeramente implica una entrega a Cristo total. Si tú, con tu novia, mi querida amiga Ibelice, aspiras a ser diácono, tú entonces no le vas a dedicar una entrega total a Cristo, porque tienes que dedicarle tiempo a tu matrimonio y a tus hijos, junto con nuestra querida Ibe. Sin embargo, cuando tú no tienes una compañera, te entregas totalmente. Es lo que nos enseña la iglesia. Segundo, ¿sí? Yo diría que ese es uno de los sacramentos más hermosos y más dignos de amor, por lo que usted acaba de mencionar. Cuando tú te entregas por amor al Señor, que tú mantienes ese celibato, que tú no quieres hacer lo que vamos a decir tradicionalmente hacemos, que es armar una familia con una mujer,
sino que dice, no, yo me voy a consagrar al Señor, me voy a concentrar en conocerlo más allá. De los sacramentos, sin duda, el más hermoso, el más bello, tiene que ser ese. Yo creo que sí, porque esa entrega no tan solo a Cristo, sino también a la iglesia y a todas sus almas. Tú estás entregando tu vida natural de llevar un linaje para recibir a todos esos hijos que tú vas a traer a la iglesia por medio del bautismo. Por eso los sacerdotes tienen más hijos que tú y que yo, porque ellos tienen muchos hijos, como el padre Abraham, como cantamos en la iglesia, pero lo hacen libremente por amor al Señor Jesucristo. Y tercero, son personas que deben tener un testimonio escatológico. Tú recuerdas que el pasado sábado terminamos ese curso de escatología, donde dijimos que proviene de la palabra griega esca, que es el tratado de las cosas finales, y logos, el discurso, es el hablar de. Entonces, escatología es un testimonio de hablar de las cosas finales, de las cosas que vamos a vivir al partir de esta vida natural y pasar al reino de los cielos, que es lo que tú y yo aspiramos. No vamos a hablar del otro lugar, del otro estado, porque creemos que el Señor en su infinita misericordia nos puede perdonar todas nuestras culpas, aunque tenemos que pasar por el purgatorio. Tú y yo hemos hablado de esto. Cierto. ¿Qué efectos recibe el sujeto a través del orden? Primeramente, el carácter. Cuando me refiero al carácter, es que consiste en una especial configuración con Cristo. Es decir, Cristo, que es la cabeza del cuerpo místico de la iglesia, lo faculta para participar de un modo especial de su sacerdocio. Es decir, el ministro sacerdote, cuando levanta sus manos, está intercediendo desde lo que está aquí ofreciendo en el altar de sacrificio, él como sacerdote, para expiación de nuestros pecados allá en el cielo. Entonces, el propio Cristo está en la persona de nuestros sacerdotes. Y segundo, la gracia. Esa gracia aumentada a través del orden, eso que tú bien mencionabas, Luis, esa gracia que han recibido a través del Espíritu Santo y que lo ha configurado a ser un Cristo sacerdote, un Cristo maestro y un Cristo pastor. Eso es lo que ha recibido en efecto esa persona que se ha ordenado. Entonces, ¿qué obligaciones tiene con el clero? Primero, especial obediencia al Papa y a los obispos. Por eso cuando a un sacerdote le dicen que tienen que moverse de un lugar a otro, tienen que hacerlo en obediencia, porque no puede echar raíces la vida entera en una parroquia. ¿Y por qué lo mandaron a otro lugar? Porque así, por obediencia, tiene que irse a trabajar en otro sector, porque así lo ha querido el propio obispo. Disponibilidad, Luis, a desempeñar los cargos que se les confieran. Por eso vemos que hay algunos sacerdotes que son vicarios y no son pastores de un grupo, dígase párroco. También llevarnos a la santidad y él mismo vivir una vida de santidad. Hemos aprendido que en el libro del Levítico dice, sean santos como yo, su Dios, soy santo. Entonces, el libro del Levítico nos enseña que los sacerdotes tienen que llevarnos a la pureza y a la santidad, al pueblo. El sacerdote no ejerce el sacramento para sí mismo, sino para nosotros, el pueblo de Dios. Tiene que permanecer en el estudio de la palabra. Debe utilizar el traje clerical. Tiene que usar su alba. Tiene que usar la estola. Tiene que usar la casulla. No puede ser celebrar la misa así como estamos tú y yo con esta camisita simple. No, así no. Por eso recuerdo un caso de un sacerdote que se le mandó a cortar el pelo y a quitarse la barba y dijo que no lo iba a hacer. Esa persona no entró en obediencia al clero. Por último, abstenerse de algún tipo de trabajo y ocupaciones que se les está prohibido. ¿Tú te imaginas que yo, siendo sacerdote, Luis, entonces acepte un trabajo en un gobierno X de izquierda, por ejemplo, o en una tarea donde se sacrifica a la persona, se le esclaviza
yo no soy coherente con lo que prediqué ayer en la misa de la solemnidad de María de las Mercedes, con lo que hoy hago aquí en el trabajo, por ejemplo. Sería yo incoherente. Ahora, sí te quiero pedir, Luis, si tú me puedes ayudar a buscar una cita bíblica donde vamos a empezar a dar luz a los hermanos que están aquí conectados en nuestro canal de YouTube. Y quiero que tú primero, vayas a Hebreos 4:14. Si puedes ir buscando en tu Biblia, Hebreos 4:14. Yo de mi parte voy a buscar en otras citas mientras tú vas buscando esta, ¿sí? ¿Está bien? Quiero primero decirle, mientras me avisas cuando la hayas encontrado, les voy a leer a los hermanos que están aquí en el chat. Como no tenemos tiempo de ir respondiendo sus preguntas, les voy a decir que dice Primera de Timoteo 3:8. Dice así: de la misma manera, los diáconos deben ser hombres respetables, de una sola palabra, moderados en el uso del vino y enemigos de ganancias deshonestas. Nos damos cuenta que sí se habla en las Sagradas Escrituras del término diácono, y está en Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 8. Pero más adelante en el mismo capítulo, pero verso 12 dice así: los diáconos deberán ser hombres casados una sola vez, que gobiernen bien a sus hijos y su propia casa. Es decir, que el diácono ejerce de sacerdote de su hogar, Luis, con su esposa y sus hijos. Luis, te quiero compartir, y a ti, hermano, que nos estás viendo, que la palabra diácono significa servidor, que proviene del griego. Entonces tú y yo estamos llamados al diaconado, estamos llamados al servicio. Ya tengo la cita, Juan Carlos. Sí. Hebreos 4:14. Sí. Ya que tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, mantengamos firme en la fe que profesamos. Muchas gracias, Luis. Entonces, hemos visto que Cristo es el sumo sacerdote. El sacerdote se consagra a Cristo para servir al pueblo. Jesús nos vino a servir. Y acuérdate, hermano, de lo que pasa el Jueves Santo, que Pedro dice: no, Señor, ¿cómo tú me vas a lavar los pies a mí? Cristo le dice: si no te dejas lavar, no tienes que ver conmigo. Y te lo voy a leer en algunas citas que está en los evangelios. Lucas 22:19 dice: hagan esto en memoria mía, refiriéndose a la fracción del pan, a la cena. Pero luego vemos en materia de perdonar, o sea, aquí Lucas, nos habla de esto, de consagrar el pan y el vino, porque Jesús le dio pan y les dio vino, que sabía y olía pan y olía vino, Luis. Pero eso es en lo natural, en la materia. Pero sabemos que esto está en el ambiente sobrenatural, lo que nuestros ojos no pueden ver. Pero me gusta que en materia de perdonar los pecados, Juan 20:23 nos enseña esto: a quienes ustedes perdonen los pecados, les serán perdonados. Y a quienes no se los perdonen, se les quedarán sin perdonar. Luis, yo creo que queda claro esto, ¿verdad? No necesita más explicación. Hay personas que van a decir, ¿sí? Está claro. Y hay personas que van a decir que de dónde sale esto, que la iglesia enseña, que supuestamente nos están imponiendo que tú y yo vayamos donde un hombre, pecador como tú y como yo, a que nos perdone los pecados. ¿Qué es esto? Pues sí, así lo enseña la Sagrada Escritura, y tú y yo creemos en la Sagrada Escritura. Pero te voy a leer algo más, Luis, y es lo siguiente. Dice que el término obispo, que también proviene del griego, significa supervisor, que es casualmente una tarea de vigilar a quienes están por debajo. En este caso es el tercer grado. Como no tienen tiempo de ir a todos los lugares, tienen ayudantes, los sacerdotes. Pero ¿dónde dice eso en la Sagrada Escritura? En Tito 1:7, pues el obispo,
siendo el encargado de la casa de Dios, debe ser irreprensible, no debe ser autoritario, ni de mal genio, ni bebedor, ni peleador, o que busque dinero. Yo entiendo que aquí la palabra episcopo te lo está diciendo, obispo. Tiene que supervisar, sí, la casa de Dios. Tiene que ser irreprensible, no ser una persona dada a la bebida, ni ser autoritario. Aquí se hace lo que yo diga, no. Ni mucho menos una persona que viva peleando, ni de estar pendiente del dinero. Yo creo que aquí nos queda muy claro lo que el Señor nos quiere enseñar a través de la Sagrada Escritura. Luis, pedirte, si está dentro de tus posibilidades, que vayas buscando unas citas. Quiero que las tengas ahí para más adelante, que son Génesis 1, del 27 al 28. Génesis 1, del 27 al 28. Mientras le voy a leer por última cita bíblica acerca del orden a mis hermanos, que está en Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Hombre, Él también. Es cierto, solo Jesús es el mediador entre Dios, el Padre, y nosotros los hombres. Pero también sabemos que entre el Hijo, Jesús, y los hombres hay una mediadora, María. Aunque aquí no estamos hablando de Mariología, estamos hablando de sacramentos. Pero no puedo desaprovechar la oportunidad para hablar de mi madre, la que me llevó aquí a los pies del Señor. Juan Carlos, ya tengo la cita, Génesis 1, 27, 28. Quédate ahí, no me la proclames todavía, por favor. Por favor, quiero que primero, antes que tú le des lectura, es que vamos a hablar del último sacramento, que tiene que ver acerca del matrimonio, que es la alianza por la cual el varón y la mujer constituyen un consorcio para toda la vida, donde los cónyuges libremente se acercan ante un ministro, como bien dije, puede ser un diácono, un sacerdote o un obispo, para que bendiga su alianza. Entonces, Luis, los cristianos, al entrar en el estado matrimonial, lógicamente, como todos los hombres, constituyen ese sacramento entre sí mismos. Me gusta, Luis, que en este sacramento los sujetos, el hombre y la mujer, son los que administran el sacramento. El día que tú te decides casar con mi querida amiga Ibelice, si Dios lo permite, ustedes van a elegir el día, la hora, el sacerdote, el templo, las citas bíblicas, los testigos, lo que tú vas a llamar ministros, padrinos, y es chulo porque la gente se da cuenta que tienen todo eso y no se dan a la tarea de ver que son ustedes los que eligen. Entonces, la iglesia es que ha de regular de forma concreta cómo contraer el matrimonio. Pero solamente tú y ella eligen el lugar, la cita y lo demás, como ya bien mencioné. Profesor, una cosa. Sí. ¿No será que ese sacramento nosotros le tenemos a veces como miedo? ¿O será por la cuestión de la parte hasta que la muerte los separe? Yo creo que sí. Y mira qué bonito que tomas una buena pregunta. El matrimonio entonces es la unión en consentimiento donde un hombre le dice a su amada, me quiero casar contigo porque lo he interiorizado y lo quiero hacer reflejar en el exterior. Y yo quiero contraer contigo un matrimonio, un vínculo permanente. Es decir, que se hará por siempre. Infieri in facto esse. Se va a hacer por siempre. Por eso es la fórmula de que lo que Dios unió no lo separa el hombre. Entonces, Luis, el matrimonio es donde tú te estás entregando por un derecho mutuo a la unión física, porque tú estás en la capacidad de contraer
con una persona de tu sexo opuesto, una unión de por vida para engendrar. Por eso estos dos sacramentos tienen que ver con el servicio a la comunidad. La bendición del matrimonio son los hijos, pero tú tienes que dar hijos para que se vea la unión de ese amor. Entonces, el matrimonio, reitero, es la unión de un hombre y de una mujer en la unidad para formar así una comunidad jamás separable. Como tú dices, a la gente le da miedo lo que significa la palabra indisoluble. Es la unión doméstica en la vida con una persona ante las voluntades que tú y esa persona han querido. Ahora sí, Luis, quiero que tú me proclames la lectura de Génesis 1, 27, 28. Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, lo creó varón y mujer. Dios lo bendijo diciendo: sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométenla, dominen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todo animal que se arrastre sobre la tierra. Muchas gracias. Mientras, búscame Génesis 2, versículo 18 y del 23 al 24. Génesis 2, versículo 18 del 23 al 24. Por favor, te quiero recordar a ti, hermano, que el matrimonio natural no es una invención humana, como bien mencionó mi querido hermano Luis, sino que ha sido instituido por Dios. Mira que está en el primer libro de nuestras Sagradas Escrituras. Engendre, es la unión para engendrar, para dar vida. Entonces el hombre y la mujer fueron creados para estar el uno con el otro. No es bueno que el hombre esté solo. El hombre tiene que casarse. El hombre tiene que unirse para dar una prole a la sociedad. Entonces, me avisas, Luis, cuando lo hayas encontrado. Me confirma otra vez Génesis 2, 18. Y del 23 al 24. Está bien. El Señor Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le daré una ayuda apropiada. Muchas gracias. Entonces, en la iglesia... No, ahí lo vamos a parar. Un momentito. Entonces, en la iglesia latina, los esposos son los que administran el sacramento, como dije, y el sacerdote, fíjate, querido hermano, o los que tienen el orden, son testigos cualificados, donde debe haber una persona que diga: sí, yo estuve presente en esa unión y yo los bendigo. Al bendecir esta unión, tienen ahora que dar frutos. Tiene que consumarse esa unión en el acto de intimidad sexual. Entonces, las propiedades de este sacramento son el amor que exige que haya entre los esposos, que tiene usted que unirse cada día, haciéndose uno en el espíritu, aunque sean dos en la carne. Lo que sufre tu novia, Luis, ya siendo tu esposa, también tienes que sufrirlo tú. Pero tú tienes que respetarla, amarla y cuidarla como Cristo cuida a la iglesia. Y ella someterse a ti como sacerdote de tu hogar, pero no para que tú como autoridad la humilles ni la maltrates, sino para que también la ames como el Señor lo merece. Entonces, en esta unión, Luis, tú y yo nos purificamos, nos perfeccionamos, es decir, nos santificamos a través del mismo Cristo que nos une a ti con tu novia y a mí con la mía. Entonces, cuando nos casamos, nos hacemos uno. Son interesantes. No sé por qué la gente entonces le tiene miedo, como tú bien mencionas, a dicho sacramento. El matrimonio no es válido, Luis, más que con la primera mujer o el primer marido. O sea, si yo me vuelvo a casar, dice la iglesia que no es válido, más que con esa sola persona. Eso lo enseña el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1647, donde es un vínculo perpetuo, es decir, por siempre. A menos, Luis, a menos que yo haya sido casado a la fuerza porque yo embaracé a mi novia o porque yo simplemente me quiero beneficiar o porque me quieren sacar unos papeles para irme del país.
o yo voy simplemente sin libertad, a mí me están presionando a casarme, ahí el matrimonio no es válido. O peor, cuando yo simplemente lo hice por un requisito social, porque me estaba obligando a mi familia, tú tienes edad de que te cases, cásate por favor, así no. Tenemos que ir libremente, por eso el sacerdote pregunta, ¿vienen libremente? Sí. ¿Hay algún impedimento? No. Y te siguen preguntando. Entonces tú debes tener la facultad. Luis, no sé si tú puedes leerme entonces eso de Génesis 2, te dije cuál era, del 20... 3 y 24. Exacto, por favor. El hombre exclamó, ahora sí, esta es hueso de mi hueso y carne de mi carne. Se llamará mujer porque ha sido sacada del hombre. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se une a su mujer. Y los dos llegarán a ser una sola carne. Muy bien. Entonces te das cuenta cómo él ama a quien ha salido de su costado. Es un amor que tiende a unir y tiene que ser algo definitivo, no algo pasajero. El matrimonio te tiene que recordar a ti el amor de Cristo a su iglesia. Y Cristo, Luis, no ama a la iglesia por un tiempo. Ya dejé de amarte, ya no te amo más. Tienes que amarla perpetuamente. Así tienes tú que amar a tu novia, mejor dicho, a tu futura esposa, como yo a mi futura esposa. Los dos deben estar en estado de gracia. Yo no me puedo casar, te voy a compartir un testimonio. Mi papá no se puede casar con mi madre porque está unido con una persona sacramentalmente hablando. Pero mi papá lo obligaron a casarse. Lo cual mi papá debería pedir que sea nulo su unión, ya que él no vive con esa mujer, tiene más de 40 años de unión con mami. Yo creo que es momento de que él se dé la tarea de que la iglesia nule esa unión sacramental porque nunca la hubo, aunque sí tuvieron hijos. Entonces, los dos deben estar en estado de gracia para que sea válido. Ninguno de los dos debe haber cometido un pecado mortal para que los efectos sobrenaturales de esa unión del sacramento no sean impedidos. Recuérdate, Luis, que cuando hablamos de la gracia sacramental es la que nos confiere el sacramento. Entonces, al momento que nos damos el beso, ya se hace ahí la unión. Entonces, nos da una gracia sacramental que nos une. Jesús, tú e Ibe se hacen uno con Jesús. Tú e Ibe se hacen uno con Jesús. Pero si uno de los dos no está en gracia porque vive en adulterio, dígase pegando cuernos, una persona casada, he matado a alguien, yo estoy envenenándome espiritualmente y por ende yo no puedo recibir ese sacramento y es una de las razones por la cual me impiden recibirlo. ¿Qué cosas me suma el sacramento del matrimonio? Me aumenta la gracia santificante, me llena de gracia sacramental. Entonces, el sacramento del matrimonio está llamado a perfeccionarme, a hacerme como Dios, dice Primera de Pedro. Sean perfectos como vuestro Dios es perfecto. Tú y yo tenemos que ser santos, Luis, por medio del matrimonio. ¿Y de qué manera se va uno fortaleciendo? En la medida que tú y yo nos vamos acercando a los demás sacramentos. Porque tú te puedes enojar con tu esposa y vas al sacramento de la reconciliación y recibes gracia. Y cuando recibes la Eucaristía, te fortaleces. Te vas poniendo fuerte como tú lo eres, mi serón. Entonces, nos ayudan a santificarnos. Yo no sé por qué las personas no se quieren casar. ¿Me decías? Le decía, viendo la explicación que usted está dando, se puede decir entonces que la orden sacerdotal, el sacramento, se parece que son dos decisiones de amor. El sacerdote porque quiere entregar ese amor al Señor y quiere, es algo propio que el Señor le ha tocado a él para hacerlo. Y el del matrimonio, como lo se habló en la palabra, no quiero estar solo y quiero estar con esa persona para toda la vida. Y el sacerdote también es una decisión para toda la vida. Qué coincidencia o qué bello nos dice la palabra lo que es uno y lo que es otro. Es algo que, a pesar de que nosotros no tenemos mucho hábito de leer la palabra, de leer la Biblia, pero cuántas cosas buenas y agradables nos dice. Y es lo que usted está expresando en este momento.
Mira qué buen apunte el que tú haces, y te voy a recordar que estamos hablando de los sacramentos del servicio a la comunidad. Y el primero, que es el orden, eh, nos lleva o lleva al que se une, al ministro, a una unión de amor con la iglesia. Acuérdate que el ministro hace de Cristo, ¿verdad que sí? Entonces se casa con la iglesia. Tú y yo nos casamos con una mujer. Hay una unión entre los cristianos y Cristo, ¿sí? En este caso, el ministro con la iglesia, tú y yo con una mujer. Por medio a este sacramento, sea el del orden o el del matrimonio, Cristo santifica la unión del hombre y la mujer. Y en el anterior sacramento, en el sexto, santifica al ministro porque se da libremente en amor al mismo Jesús. Me gusta, Luis, ese comentario que tú haces, muy acertado. Por eso digo, me resulta extraño que las personas que viven una vida de unión, que están viviendo en concubinato, que viven sin la gracia del sacramento, ¿por qué no acuden a la unión sacramental? Porque el sacramento del matrimonio les va a aumentar la gracia santificante, les va a perfeccionar a los esposos y les va a fortalecer para que nunca piensen jamás en separarse. Aunque sabemos de muchos hombres que somos la mayoría los que caemos en el pecado de la infidelidad, y sabemos que pecamos normalmente con una mujer, pero somos los hombres que normalmente solemos buscar de esa falla. Tenemos que buscar de la Eucaristía para que nos fortalezca, de la reconciliación para no alejarnos y vivir en el infierno, sino más bien en la gracia del cielo, en ese estado. El cielo se empieza a vivir aquí, no cuando vayamos a morir. Tú lo sabes, Luis. Entonces, les voy a leer algo a los hermanos, y es que el matrimonio, como bien decía Luis, es para toda la vida. Mateo 19:6 nos enseña así: de manera que ya no son dos, sino una sola carne. Pues bien, lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. ¿Te das cuenta, querido hermano, que esto no es un invento del sacerdote, ni del obispo, ni del diácono? Las Sagradas Escrituras nos habla de esto, Luis. Es una unión indisoluble para nunca jamás. Usted tiene que elevar a su compañero, a su compañera. En lo que Ibelice te aporta a ti, te tiene que ayudar a elevarte. Y en lo que ella cojea, tú la vas a ayudar. Tú tienes que ser siempre el que le sirva de apoyo, no lastimar a Ibe, ¿verdad que no, Luis? Entonces, ya entrando en materia para ir finalizando, recuerdo que decíamos de los impedimentos, algunos impedimentos. Imagínate que dos jovencitos se quieren casar, Luis. Una pregunta fácil. Pero yo tengo 16 años y yo me quiero casar con mi novia que tiene 14. No están en edad de casarse. Tienen que ser adultos. Para la iglesia, un adulto es una persona de 18 años, como exige nuestra Constitución. Es un hombre que ya puede ejercer el voto, que puede discernir si puede fumar o tomar alcohol. ¿Perdón? También podríamos decir que tiene la madurez ya para tomar decisiones y asumirlas también, porque no es tanto tomar, sino asumir las consecuencias de sus actos. Muy bien. Y tú sabes, Luis, que hay muchos padres que creen que porque los hijos tienen 18 años y se decidan casar con 19, no, usted es un muchacho. No. Libremente él ha querido contraer matrimonio y no hay una barriga de por medio, la iglesia no puede casar. Ahora, si fue porque embarazó el novio a la novia, no tiene que ser esto lo que les obligue a casarse. Resultará extraño que yo, como docente de la Escuela San Jerónimo, te diga esto. Yo entiendo que si esa es la razón, no, tiene que haber una madurez, como tú bien dices, Luis, donde yo tengo que reconocer que yo no tengo un empleo, que tengo 16 años de edad, mi novia tiene 14, ¿cómo yo me voy a casar? ¿Solo por cumplir con mi suegro? No. Vamos a esperar un tiempito, vamos a ayudar, hasta que después ya sí pueden contraer matrimonio y vivir juntos. Otra cosa es que puede impedir este sacramento es que haya una imposibilidad. Es decir, yo estoy casado con otra persona por la iglesia, caso de mi papá, y yo quiero acercarme, pero yo no he pedido
a la iglesia la anulación del matrimonio, porque la iglesia no divorcia, nula, declara nulo porque no hubo. Si, por ejemplo, yo me casé con una muchacha y yo no tuve un acto sexual con ella, pues yo nunca me casé, porque tengo que procrear hijos. O peor, no sé qué cosa decirte, porque me obligó mi suegro. Cosas así. O porque simplemente yo nunca la amé y la engañé todo el tiempo para sacarle algo de provecho económico. No. En pocas palabras, profesor, tiene que haber consentimiento mutuo para darse ese paso. Correctamente. Otro impedimento es que yo sea primo hermano de esa persona, o que yo sea hermano adoptivo. Por ejemplo, yo tengo un hermano adoptivo, Giancarlos. Imagínate que fuera una jovencita y yo me quisiera casar con mi hermana de crianza. Pues no. Se impide el matrimonio. O que vivamos con una persona que simplemente ha cometido adulterio. O sea, más allá, Luis, me voy más lejos, que yo haya matado a mi pareja para casarme con la nueva esposa. Caso como un rey por ahí de Inglaterra, que tú que cursaste la asignatura de Historia de la Iglesia, se quiso divorciar y tuvo varias esposas, y al saber que solamente sobre el rey estaba la autoridad del Papa, que qué bueno que ahora me acuerdo del Papa. ¿Y quién es el Papa? El Papa es un obispo, pero es el obispo de Roma, no tiene un grado por encima, no hay un cuarto grado. El Papa es el obispo de Roma, y como en Roma está la sede de la iglesia, entonces el Papa hace de representante visible de la iglesia. Pero es un obispo como el obispo que tenemos aquí, que es Francisco Soria Acosta. Entonces, una persona que no ha sido bautizada no puede contraer el matrimonio, Luis, porque no ha iniciado la vida de la iniciación en la fe, o lo que más allá, no ha iniciado la vida sobrenatural. No es válido entonces tampoco esa parte. O que haya matado a su esposa para casarse con otra. Hay también dispensas de parte de la iglesia, como nos enseñan en el Catecismo de la Iglesia, en el numeral 1079 y el numeral 1080. Yo estoy en peligro de muerte y me quiero casar. No se puede casar una persona de manera urgente, aunque haya solamente unos testigos, lo que llamamos padrinos, el ministro, la persona y las personas que se van a casar. También puede ser concedido por el obispo o por el mismo Papa. Tú sabes que hay países que han entrado en conflictos de guerra y por consiguiente se les da cierta facilidad. Entonces, nada, simplemente decirle a los hermanos que pensemos la gracia que recibimos a través de los sacramentos, no pensemos en casarnos y nada más por que tú y yo no queremos unir con una persona por el civil, porque si me va bien a lo mejor me caso, o vamos a vivir en concubinato y si en 5 o 10 años nos va bien, luego nos casamos por la iglesia. No, eso no es lo que la Sagrada Escritura nos enseña. Lo hemos visto también que Efesios 5:32 nos dice así. Efesios 5:32 nos enseña que el matrimonio entre los cristianos es la unión de Cristo con su iglesia. Sí, el matrimonio entre los cristianos es la unión entre Cristo y su iglesia. Luis, no podemos perdernos de esa gracia. A ti, hermano, ya para finalizar, agradecerte que hayas compartido con nosotros. Ya vimos que desde el libro del Génesis, en el capítulo 1, versículos 27 y 28, en Génesis 2, versículos 18 y 23 y 24, nos va a hablar del matrimonio, que Efesios 5:32 nos habla del matrimonio, que bien dije que era Mateo, ¿verdad que sí, Luis? Hablábamos que Mateo 19:6 habla de esa unión, que en el orden vamos a encontrar diferentes citas bíblicas que están en Tito 1:7, Primera de Timoteo 2:5, Primera de Timoteo 3:12, Primera de Timoteo 3:8, en Hebreos 4:14,
nos va a hablar de esa unión a través del orden. Entonces, pedirle al Señor que a través de esos sacramentos nos regale a ti y a mí las gracias santificantes y actuales para permanecer fieles a la voluntad de nuestro Señor, que es el mismo Cristo que se une con nosotros. A ti, querido hermano que nos sintoniza, que está aquí en el chat, gracias por participar. A ti, querido Luis, como estudiante de la Escuela San Jerónimo, darte las gracias por compartir tu tiempo conmigo. Que el Señor te bendiga grandemente y nos veremos en un próximo encuentro. Eso es todo de nuestra parte, sin antes decirte que mañana tenemos otro encuentro aquí en nuestro canal de YouTube, donde los jóvenes van a compartir contigo y conmigo una jornada bíblica. Es todo de mi parte. Bendiciones.